Y esto dice así: carta de un emprendedor argentino. Hace casi 2 años que estoy emprendiendo y la AFIP no me deja crecer. En 2018 decidí salir del mundo corporativo y empezar el camino del emprendedor. Con los ahorros que tenía empecé a invertir junto a mi socio en nuestro sueño. Ya van 2 años de trabajar 18 horas por día y dedicarle todo a un proyecto que de a poco empieza a tener sus resultados positivos. En los últimos meses, después de mucho esfuerzo, y a pesar de la situación económica de nuestro país, la empresa finalmente empezó a crecer, los clientes están contentos, llegamos al break-even y el flujo de fondos empezó a ser positivo. Con este crecimiento, la relación con los proveedores se afianzó e íbamos a contratar a nuestro primer empleado en relación de dependencia. Realmente, en forma arbitraria e ilegal, la AFIP catalogó a mi empresa como contribuyente no confiable. Esta categoría es de extrema gravedad. Nos prohíben generar trabajo, nos prohíben seguir invirtiendo y nos prohíben seguir creciendo. Todo el proyecto y el esfuerzo se pone en riesgo. Escribo desde el anonimato por miedo y no porque tenga algo para esconder. Al contrario, tenemos 100% las declaraciones al día y pagamos tantos impuestos que la propia AFIP nos debe a nosotros. Sin embargo, recientemente bloquearon nuestro quit y hoy no podemos vender, comprar, invertir o contratar mano de obra. Debido a la cuarentena, no a la pandemia, estamos con las manos atadas. Desde la AFIP no nos dan respuestas. No fuimos notificados y mucho menos recibimos una explicación al porqué de esta categorización extrema. La AFIP no atiende el teléfono ni al público. Teníamos el contacto de un inspector, pero el servidor público nos bloqueó a mí y a mi contador en WhatsApp. ¡Qué conducta infantil y mediocre! También pensamos en crear una nueva sociedad, pero para así continuar operando. Sin embargo, durante la cuarentena es imposible hacerlo. Inclusive nos da miedo crear una nueva empresa y que seamos sospechosos de alguna maniobra evasiva. Junto a nuestros abogados nos pusimos a investigar el tema y descubrimos 2 cosas interesantes. El primer descubrimiento interesante es que nuestra empresa entró en la categoría de posible contribuyente no confiable, un día después de haber sido creada. Así es, un día de vida sin siquiera haber empezado a gatear y ya éramos sospechosos. Me puse a pensar, ¿será por alguna inconsistencia positiva, personal, como accionista? Pero siempre trabajé en relación de dependencia y tengo todos los impuestos al día. No puede venir por ahí. El segundo descubrimiento interesante es que en los últimos 3 meses más de 2.000 empresas entraron en la categoría de contribuyentes no confiables, más del doble que el mismo periodo del año pasado. No parece algo normal. Mientras escribo esta carta me doy cuenta que, una vez más, estoy quitándole tiempo valioso al negocio. En este país el empresario dedica más tiempo a sobrevivir que a crecer. Hace semanas que tuve que dejar de dedicarme a hacer crecer la empresa y empecé a dedicarme a intentar que la empresa sobreviva. Es algo normal en Argentina, pero que evidentemente no es normal en el mundo civilizado. El que emprende en Argentina es culpable antes que se demuestre lo contrario. No tuve tantas ganas como ahora de vender todo y buscar la salida por Ezeiza. Difundir, por favor, firma un emprendedor argentino y deja una dirección de mail, unemprendedorargentino@gmail.com. Bien, esta es una carta anónima. Siempre en esas situaciones aparece alguna persona y lo hace, ¿no? Claro. Sí. Bueno, gracias Adrián por la carta, por todo, y cuando leía esto... Ya cumpliste, chao. No, cuando leía todo esto se me volvía en la cabeza 1000 preguntas, por eso dije, bueno, quiero entrevistar a Luis o hacerle un montón de preguntas. ¿Es verdad que la FIP te puede bloquear y uno no enterarse? Por supuesto, sí. En realidad el proceso empieza... A ver, es como que hay que explicarlo desde un arranque, ¿no? Uh-huh. O sea, vos para inscribirte como empresa arrancás por ley GJ con un estatuto. Sí. A partir de ahí... ¿Vos ahí te referís a SA o SRL? Cualquiera. ¿Una SAS también? Cualquiera. ¿Una SAS también estás Una sociedad, sí, puede ser unipersonal, anónima, cualquier SRL. cosa, tenés que ir al IGJ. Y cuestiones que a partir de ahí te dirigís a la FIP una vez publicado el edicto, porque, a ver, vamos a hablar de que no solamente te pone el pie en el cuello, uh-huh, sino que es obsoleto el proceso. Digo,
tiene que salir la publicación en el boletín oficial. Ujú. Ahora Estamos con hablando todo de un eso- documento escrito que se publica desde el 1800 más o menos. Claro. Y a partir de ahí vas a la FIP. A partir de que te inscribís y te dan el Sí. número de quit, empezás a tributar. Ok. ¿Y en qué momento la FIP te puede bloquear? Bueno, lo que pasa es que vos, ahí viene el proceso, vos te inscribís, te dan un número de quit. Vos ya operás, vas al banco, Es pedís, probable que no operes todavía. Para ir al banco, que digamos que sería la forma de operar, porque es a través de la cual vas a cobrar y pagar, Ujú. llevas el quit, pero el banco también tarda unos 15 días en darte de alta. También tenés que ir a ingresos brutos después. Claro. O sea, tenés que empezar a darte de alta en todos los impuestos, que lleva un lapso de 15, 20 días. Lo más probable es que el primer, porque tampoco es que fuiste a la FIP el día 1, capaz fuiste el día 15. Claro. Lo más probable es que recién arranques a operar un mes y medio después de que de que te dieron el número de quit. Ajá. Y durante ese periodo Igual ya tributas. ya arrancás debiendo, porque tampoco podés pagar porque no podés usar el banco. Claro. O sea, el sistema es bastante perverso en ese sentido. Nacés debiendo, básicamente. Nacés debiendo. Bueno, La a pre- ver, ¿quién en este país no nace debiendo con la deuda externa que tenés? A ver, yo me acuerdo de un programa que hacía Pergolini, algo habrán hecho por la historia, y el programa arrancaba así, en un país donde cada niño que nace tiene una deuda de 4.000 y no sé, pico de pesos, en ese momento, Claro. O sea, Claro. Sí, sí. Pero bueno, me sigue entrando la duda en qué momento la FIP te bloquea. O sea, venía de ese momento. A partir desde que vos te atrasás Sí. en las presentaciones de los impuestos, la FIP te empieza a catalogar, como decía el contribuyente. O sea, que eso es real. Que Sí, pasa. A mí sí, me sí. queda dando, digo, Entrás- ¿será real o no? Entrás, margen derecho, está bien, no tiene exactamente esos términos, pero te dice muy riesgoso, poco riesgoso, y te empieza a dar una categorización. Cuando pasás determinado tiempo en mucho riesgo, te bloquea el quit para facturar. Claro. ¿Y cómo puede ser que uno no se entere? En realidad, hay varias cosas, ¿no? Las comunicaciones están llegando vía online, Claro. ¿sí? Lo que pasa es que la notificación no tiene validez si vos no notificás que la recibiste. Ajá. La realidad es que es difícil que no te enteres. No. Lo que digamos, eso es fácil, digamos, que uno se entere porque la FIP busca miles de maneras de contactarte. Despreocupate que te va a encontrar. El punto es qué es lo que vas a hacer cuando te encuentre, porque vos recibís una notificación y te dice, mañana tenés que traerme todos los comprobantes de los últimos 4 años. Claro. imposible. ¿Entendés? Y es muy complicado que vos puedas cumplir con los requisitos del fisco. Bueno, te dicen en realidad en las próximas 72 horas, pero básicamente es imposible. Es mañana. Claro, es imposible. Lo llevas y llevas los papeles. Ponele tipo que te los dice- tengas al día, los tengas ordenados, los llevas Claro. las 72 horas. Lo Y- llevas y te dice, ¿le sacaste fotocopia? Bueno, le sacás fotocopia, lo volvés a llevar. otras No, por 72 duplicado. horas. Un tipo te sella un papel y duerme adentro 6 meses. Y vos en ese momento puedes tener el quit bloqueado. Ah, y no puedes hacer nada. No se puede hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Y en lo ese que- periodo de tiempo no te podés abrir otra empresa, no... Sí, podés hacerlo. La O sea, realidad que es corres que el mismo riesgo, o sea, que te vuelva... la realidad es que vos quedás linkeado como contribuyente y si vamos a suponer que quedaste en alto riesgo, Sí, por ejemplo, un banco no te daría un crédito claro. en este momento que sería útil, digamos. O sea, realmente es una trampa. La realidad es que, a ver, si yo te cobrara como Como corresponde. sí, digamos, en el tiempo en el que vos empezás a ganar, es decir, vos ganás, Y ahí estaría mal también, pero vamos al caso. Vos ganás, solamente que pagues poner el impuesto a las ganancias, una cosa así. bueno, el impuesto a la ganancia es digamos que es el dentro de los impuestos el más sano, llamémoslo así. Ganás más, pagás un Pagas poco más. más. Pero si vos empezaras a pagar a partir desde que empezás a ganar, sería diferente la historia que pagame, ganes o pierdas. Claro. Entonces, eso complica muchísimo la situación. Estamos hablando en este caso de una persona que hizo una empresa, pero vamos al caso de una persona que tiene un comercio de barrio. Claro. Es Casi lo mismo. Es complicadísimo, es complicadísimo. La estructura es complicada Claro. de la cantidad de impuestos que hay. Bien. Y otra pregunta es, o sea, alguien que quiere emprender o quiere abrir una empresa, ¿qué capital tiene que tener hoy para sustentar? O sea, tengamos en cuenta de que no puede pedir un préstamo, un crédito ni nada. Es una gran pregunta. Realmente vos lo que no necesitas tener mucho capital. Necesitas tener una buena idea.
como vos lo planteás muchas veces. Vos vendés un buen servicio Sí. y capital, lo que necesitas es lo mínimo para Claro. operar. Ujú. Y si vas a armar una sociedad, lo mínimo para la inscripción, que básicamente está alrededor de 12.000 pesos. Ponele que entre 12.000 todos los pesos. trámites serán 20 lucas. Claro, si uno Eh. piensa en un monotributo, o sea, yo a veces, cuando también me preguntan qué hacer, digo, recomiendo, o sea, sin ser contadora, ¿no? Recomiendo el monotributo porque también con el monotributo pueden exportar y emitir una factura de exportación. Lógico, obviamente que voy a ir en contra de mi profesión, pero lo que siempre conviene es empezar por la categoría más baja, que es la A. ¿No? Desde ahí en adelante, o comenzar a operar. Lo más importante es la buena idea. Es decir, Claro. si vos podés empezar a generar, digamos, ganancia. Rentabilidad, claro, Claro. con el mejor, o sea, con el menor recurso posible. O sea, si vos tenés que hacer un producto, bueno, que te den los materiales, que negociar con el proveedor, que te dé un comodato de todo. O tener un conocimiento para poder ofrecer un servicio y que no necesites invertir en eso, ¿ok? Bien, a mí, por ejemplo, tuve un caso que me pasó con mi monotributo personal, que, no sé, un mes creo que no lo pagué, sabía que no lo había pagado, pero entro a la página y me dice, usted no tiene deuda. Dije, genial, quizás ya lo pagué. Al mes siguiente, lo mismo. Dije, lo habré pagado, ¿no? Viste que a veces uno está con la vorágine de cosas. Bueno, y así me pasó durante 6 meses, hasta que llegó un momento que me dijeron, no, vos tenés el coso bloqueado. ¿Qué? Sí, tenía una deuda increíble y nunca me enteré porque siempre entré y tengo los prints de pantalla, tengo todo, que decía, usted no tiene deuda, o sea, y a mí nadie me notificó por ningún lado. Esto pasa, o sea, a mí me pasó quizás de distraída, pero... No, sí pasa, a mí también me pasó hace 4 o 5 años atrás, hasta que lo pude regularizar. Obviamente tuve que recurrir a un contador, sí, pasó exactamente, ¿no? que aparte tiene que ver mucho, no tanto el sistema, sino la persona, la habilidad para manejarte dentro de ese lugar. No era tanto el sistema, sino cómo podía llegar a Claro, obviamente solucionarlo. a mí me Bueno, puso- mirá, pagás esto, hace esto, y ahí me aceleran un poco los papeles, porque la verdad es una situación muy compleja el estar debiéndole a la a FIP. la FIP, pero por eso digo, es normal que no te Y avise eran o que 600 pesos. Claro, no, a La mí me FIP cayó una deuda bastante grande, pero digo, A ver, es muy común porque el sistema de cuentas tributarias que regula lo que vos estás, digamos, tu situación económica frente al fisco, funciona mal. Funciona mal, lo digo, realmente funciona muy mal. O sea, me ha pasado hace muy poco, el año pasado, tener un cliente que debía 27 millones. Ah, Me dice, bueno. yo no, o sea, vos mirabas el número, viste que te dice cuánto sí, debes. sí, Debía 27 Con millones. intereses. Bueno, claro. debía ponerle que 5 millones de capital y 18 millones de interés, una Ah, cosa... impresionante. Pero ¿cuántos años debió para que... Aparentemente era de 2007. Me dice, no, pero yo siempre pagué. Ah. Bueno, estaba catalogado como de alto riesgo. Ahí vamos de nuevo a lo Pero donde se había veníamos. enterado, claro. Lo que pasa es que, a ver, también acá el contador es una persona que puede tener una mala praxis o no. O sea, digo, no sé si es una falencia de la persona que estaba antes, no lo sé, pero cuestión es que voy hasta la FIP, saco turno, obviamente, y comento la situación. Increíble, el tipo me dice, no, esto es un error. Fue atrás, volvió, me dijo, listo, ya está. Ah. O sea, realmente tenía todo pago. La verdad es que no sé cómo lo corroboró, pero miró así y dijo, esto es un error. Fue 5 minutos, volvió, el tipo debía 0. O sea, vos para el cliente ese fuiste un genio. Claro, la realidad es que fue un esfuerzo muy leve, pero Y así gané un nuevo cliente, nada. sí cobré 2 millones. No, ahí no, pero... De comisión, claro. Digo, puede haber errores muy graves, Claro. muy graves. Y no son errores, bueno, me equivoco, no, son errores que pueden poner en riesgo todo un capital, O toda una tanto humano, empresa. por eso te digo, Tu vida todo- puede poner en riesgo. Digo, tu vida en el sentido de, a ver, cuando vos estás debiendo, digamos, la FIP funciona por tiempos y en determinado tiempo vos empezás a recibir notificaciones. Te manda una notificación y te avisa que pagues. Claro, a mí, por ejemplo, no me había llegado ninguna notificación. no, a mí tampoco. Suele, a mí personalmente me ha llegado. Y ¿Pero no he cómo te debido. llegan? ¿Por mail? Te llega por mail, te llega una carta de No, un agente no me fiscal. llegó nada. Y ya cuando te Bueno, llega... a ver, ahí ya también entran otras cosas, ¿no? Sí, pero Cómo cuando te funciona el llega una sistema de- carta, no solo tenés que pagar lo que debes, ya tenés que pagar honorarios de abogado, Sí. por ejemplo,
que te cobran por adelantado. Es todo un sistema bastante perverso. De hecho, hay un cálculo alrededor de cuánto tarda en abrirse una empresa en los países. Y realmente Argentina está en los últimos puestos en cuanto a la facilidad para abrir una empresa, ¿no? Abrir un emprendimiento. Por todos estos requerimientos legales e impositivos que nos están contando los chicos. Claro. O sea, realmente tener una empresa tiene que ser rentable, ¿no? Claro. Voy al caso, te llega una notificación y si vos agarras y decís, che, yo no estoy viendo nada, te acercas, te dan turno, te acercás, todo esto lleva días, varios días, en el cual me ha pasado de la gente que le han embargado la cuenta en esos días. Claro, y no puede pagar, Imagínate lo que puede ser para una persona que de repente te embarguen la deuda hasta cubrir, no sé, 30 millones. Claro. O sea, ¿cuánto tiempo? No comes. Claro, ¿cuánto tiempo tenés que estar? No puedes sacar plata de ningún lado. No, volviendo a hacer ese paralelismo que hablabas, Gonzalo, estaba chequeando cómo abrir una empresa en España, ¿no? Y en España, bueno, los requisitos son otros, pero a vos al catalogarte como, por ejemplo, monotributista en España, ya para la FIP sos confiable, para el sistema sos confiable, y con ese número vas al banco y tenés un crédito. O sea, ya sabés que si tenés, por ejemplo, categoría A, te dan un crédito, por ejemplo, de 10.000 euros. O sea, categoría B, 20.000. Una cosa así, no justo son esos los números, pero sí depende de qué categoría. No se entusiasmes al pedo. ¿Qué categoría? No, pero es verdad, ¿qué categoría vos te abrís? Ya el sistema te da. Lo mismo pasa en Alemania, lo mismo pasa en otros lugares de Europa. O sea, qué distinto. Sí, es que es un poco lo que venimos hablando para el después. Esta es una de las cuestiones que va a tener que revisarse realmente, y todo el mundo tiene miedo a la palabra reforma. ¿Realmente va a tener que ser una reforma o hay que tirar todo y volver a hacerlo? Porque en la coyuntura en la que vivimos, con los lineamientos que tenemos hoy, va a ser inviable cualquier tipo de empresa o emprendimiento. Bueno, Gonzalo, lo que pasa es que el otro día yo escuchaba a la gente que estaba con gastronómicos y hoteleros pidiendo la ley de emergencia. Entre uno de los puntos era bajar el IVA al 10,5, había un punto que era bajar. Ahora, voy a decir que vos bajar un impuesto necesita bajar un gasto. O sea, funciona de los dos lados. Entonces, vos podés pedir que bajen el IVA al 10,5. Por supuesto que me parece una gran idea. Pero por el lado del Estado, eso te va a implicar o bajar gente del Estado o bajar aplicaciones en gastos. Es decir, de algún lado tenés que bajar eso que estás dejando de recaudar. Sí, con lo cual, la reforma es una reforma, integral. Tenés que bajar desde el lado de los impuestos, hacerlo más sencillo. Yo creo que con que sea más sencillo sería ya un gran avance. Lo que pasa es que es también el error del que venimos hablando nosotros el año pasado. Me acuerdo esto que lo explicaste muy bien. El tema no es cobrarle más a menos gente, sino cobrarle menos a más gente. O sea, si vos ampliás la base de cobro, vas a terminar recaudando más por el hecho que la actividad se va a ir insertando en toda esa rueda, esa dinámica. Lo que pasa es que, la idea es desde el Estado es dejar de buscar dependencias, ¿me entendés? A ver, quiero encontrar un laburo. Bueno, vos sabés que el Estado y dale para adelante. Y no tiene que ser así, ¿me entendés? Darle la posibilidad a una empresa de contrate más del sector privado, vas a tributar mucho mejor, y ahí está la recaudación de la que me estás hablando. Ahora, si es más fácil agarrar de la teta del Estado y de tener gente, ¿me entendés? De alguna manera contenida dentro de ese marco. Pasa que te garantiza la continuidad. Ahí está el tema. Es el tema para el empleado, pero de vuelta, el rol del No, Estado. para el gobierno, para el político. Gobierno, sí, eso es verdad. Pero para entonces el Estado, el rol lo que tendría que hacer es fomentar el emprendimiento, hacer más fácil las sociedades, hacer más fáciles los préstamos, por lo menos al inicio, que es la etapa más dura de cualquier emprendedor o cualquiera que pone una empresa. Un proyecto un proyecto que salió como ley, que fue la sociedad de 24 horas. Sí, lo escuché. La realidad es que yo, si bien era posible hacerla, era carísima. ¿Cuánto? Y mirá, hace un año y medio estaba alrededor de 50.000 pesos. Claro. El equivalente ahora de 100 lucas, ponele. Y la verdad que para una persona que tiene que arrancar, ¿te imaginás que ya arrancar 100 lucas abajo? Como... Claro, no, por eso digo, ¿cuánto sale? Estamos hablando de está bien, seguro alguien lo debe hacer, pero digo, justamente lo que uno debería tratar de impulsar es la gente que se quiere meter como emprendedor. Claro, sí, no el que ya tiene la vaca echada y pone 100 lucas para armar otra sociedad. Claro, de hecho se calcula que casi el 80% de lo que es mano de obra privada se dan en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, y es así.
En Argentina el 95% de las 95. empresas son pymes. Sí, tal cual. Claro. Es muchísimo. Y de hecho, la mayoría de las pymes, creo que el 30% exportan. O sea, Es un milagro. Sí, es como que la Y vos, mayoría... chocha. Sí, igual realmente a veces es muy difícil trabajar con pymes, es muy difícil porque el nivel de profesionalismo que tienen no es tan alto y cuesta mucho llevar una empresa local a que sea internacional. Es un proceso bastante arduo y te das cuenta en las pymes que cuesta eso. O sea, y vos, yo una pyme que no está lista, yo no la hago que exporte. ¿Por qué? Porque afuera va a competir con los más grandes, o sea, y va a competir con los más grandes internacionalmente. Y una pyme en Argentina no compite en igual de condiciones una pyme ni siquiera china, por más que tengan los mismos, digamos, recursos intelectuales y eso, porque ya el Estado le da subsidios encubiertos en impuestos, en mano de obra, en materia prima, entonces realmente la matan. O sea, cualquier error que puede cometer una pyme que no esté preparada para exportar, mandó mal una cantidad, mandó mal un color, se olvidó un certificado, sale carísimo. Vos te olvidaste un papel y la mercadería no salió de acá, te sale $500 por día el depósito fiscal. Entonces, realmente, yo, o sea, la verdad que en eso soy como muy... prefiero Muy tajante. Sí, o sea, no estás listo, o sea, porque o sea, vos decís, es caro el proceso, es caro perder un mes más sin exportar, pero sí, olvídate la mercadería acá en el puerto, un día por un papel, te olvidaste porque no sé qué, no sé, hay países que requieren que la factura vaya sellada y consularizada, olvídate la factura y que no llega allá. Claro. $500 por día. Ya es O imposible. sea, la matás, o sea, realmente es una irresponsabilidad para mí eso, o sea, la matás, cualquier error que hagas, la matás, esa pyme no exporta nunca más, porque vos quedas mal con un cliente de afuera, no es que ese cliente no te compra, ya quedas escrachado. Ya que se corre la bolilla. Claro, hay mercados o hay nichos que son muy chiquitos, por ejemplo, yo en una época trabajé en mangueras industriales, nos conocíamos todos, o sea, los competidores, todos, nos conocés. O sea, son segmentos muy chicos. El mismo cliente que iba a mi competencia, yo sabía que tenían la reunión después que yo. Y es así, y nos compran un poco cada uno, porque es así. Entonces, cometer un error afuera es muy grave. Se paga muy literal caro. Se paga. Sí. Entonces, por eso digo, hay que cuidar mucho el empleo. Bien, ya nos pasamos 10 minutos. Novarecio me acaba de llamar por teléfono y me dijo que... Para déjame voy a mandar un saludo. Un saludo, Dos saludos. Gracias, igual, Luis, gracias por todas las preguntas que teníamos. Bueno, hay un amigo que